cuenta que ya no tienen esa capacidad para controlar su cuerpo, cómo eso repercute en la vida diaria, en hacer desde lavarse los dientes, levantarse, peinarse, ya empieza a haber complicaciones. Entonces la autonomía física cobra una importancia muy alta. Después la otra sala que no teníamos. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la autonomía comienza a ser un bien súper importante y esto da un grado de independencia, porque fíjense que los adultos mayores, la complicación que tienen es que pierden un poco de independencia. Bueno, por un lado, concepto de autonomía física, y por otro lado, otro concepto que también nos va a acompañar, que es el concepto de adaptación, ya que tiene múltiples variables, o sea, adaptación desde las adaptaciones del entorno, de la infraestructura, de las actividades que puedo hacer, adaptación de las expectativas de lo que puedo lograr, adaptación de las metas cuando empiezo a tener problemas con mi autonomía física. ¿Ya? Autonomía física y adaptación. La adaptación también se relaciona mucho con la seguridad, porque una persona, estoy hablando de seguridad, no que la entra a robar, sino de seguridad de la persona, de que se pueda desplazar, principalmente en la deambulación, esa seguridad que hoy día ustedes, si quieren, van a comprar el negocio en la esquina y no tienen ningún problema, pero el adulto mayor tiene problemas para llegar hasta la esquina, porque a lo mejor hay una vereda que es irregular, ¿no es cierto? Tiene que subir o bajar escaleras. Entonces la seguridad también se relaciona mucho con la autonomía física y cómo uno se siente independiente en la medida que tiene seguridad. ¿Ya? Vamos a, dentro de esto de la autonomía física, vamos a describir algunos conceptos, como es la capacidad de movimiento. ¿Ya? Esto es fundamental, movimiento, la fisiología, eso es fundamental. Y por lo tanto, cuando yo practico actividad física, principalmente, la mejor forma de describirla es ejercicio, ¿ya? Principalmente el aeróbico en la línea clásica, sin duda que la fuerza también es importante, van a, y el reducir el dolor crónico y mejorar la salud metabólica, todo ello, ¿no es cierto?, va a ser importante para mantener mi autonomía. Un adulto mayor que va a clases de ejercicio 3 veces a la semana, sin duda que es más independiente y más autónomo que uno que no lo hace. ¿Ya? Actividades de la vida diaria, otro concepto clave, ya que tiene relación con cómo las personas pueden tener autonomía para desarrollarse en el día a día, desde cosas muy básicas como realizar su higiene personal, bañarse, que es una complicación, meterse a la ducha con todos los peligros que puede tener, el poder caerse, resbalarse. Ya, eso hace una persona dependiente cuando no lo puede hacer e independiente cuando sí lo puede hacer por sí sola. La autodeterminación también empieza a variar cuando una persona se comienza a ser dependiente, porque si bien puede tener la capacidad de decidir sobre las acciones que va a hacer, pero ya sabe que hay algunas acciones que no las puede hacer, por lo tanto tiene que tener consideración respecto a eso. Ya en el caso de los niños, la autodeterminación de la capacidad de decidir sobre las cosas y las acciones, más bien hay que promover que sea autónomo desde la exploración, que vaya conociendo cosas. Los niños tienen que igual es una dualidad, porque los niños cuando comienzan a desplazarse, por ejemplo, en el gateo, ellos quieren ir a explorar todo, que es una complicación para los papás, porque empiezan a explorar los hoyitos del enchufe, explorar cómo se cierran las puertas, y se les cierran las puertas en el dedo. Entonces, sin embargo, es un estímulo de que ellos tengan esa capacidad de explorar y de conocer el mundo a través de la exploración. La capacidad funcional también es un término importante que viene a relacionarse con algunos de los conceptos que vimos antes, como el que yo pueda hacer actividades de la vida diaria, ¿no es cierto? Se traduce en que yo tenga la capacidad
que es como la más común. Sin embargo, hay población que tiene alguna discapacidad motora que sufre lo mismo que transmitido recién, que tiene que ajustar su expectativa, ajustar sus metas, adaptar el entorno, ¿no es cierto?, para poder lograr mantenerse independiente, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre el ajuste del entorno y la condición física. Cuando nosotros tratamos a un paciente con alguna limitación motora, ya sea por la avanzada edad o porque tiene alguna discapacidad, hay que pensar en que la persona necesita casi por dignidad ser independiente. Y en la casa muchas veces hay que hacer modificaciones para eliminar algunas barreras que pudiera tener, ¿no es cierto?, permitiéndole la autonomía. Entonces, por ejemplo, se instalan barandas, los baños se adaptan, las puertas se tienen que agrandar cuando no hay algún dispositivo para moverse, como una silla de ruedas, como un burrito. Se tiene que mejorar la iluminación también y eliminar los peligros, porque es importante para la autonomía la seguridad, ¿ya? Nosotros, a pesar de que nosotros no vamos a trabajar directamente sobre las adaptaciones del hogar, sí podemos dar sugerencias respecto a eso y siempre tenerlo en mente de que la persona necesita mantener su independencia y esas adecuaciones a veces son pequeñísimas y pueden ser muy importantes para esa persona, para nuestro paciente. La resiliencia y la aceptación, que es una cualidad que tienen las personas, que tiene que ver con aceptar un poco la condición, ya que en los adultos mayores es un proceso que es paulatino, así que esa aceptación es un poco más bien recibida. En cambio, cuando hay una persona que de un día para otro sufre un cambio motor y una discapacidad, eso es más complejo. Es importante que en estas personas que tienen alguna situación de este tipo ajusten las expectativas, restablezcan las metas que tenían. A lo mejor ya no necesito saltar o no necesito levantar los brazos hasta los 180 grados, porque a lo mejor ya no hago actividades que tengan relación con eso. Ya, por lo tanto, yo tengo que ajustar las expectativas y ajustar mis metas ante alguna discapacidad y ser flexible mentalmente para tener esa aceptación, esa resiliencia respecto a la nueva condición. Los objetos personales, bueno, lo que hablamos recién, adaptar el entorno con elementos familiares para mejorar el bienestar emocional es súper importante. En nuestros pacientes hay un componente motor o respiratorio, neurológico, sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Sin embargo, también hay un componente súper importante que es el emocional, ¿ya? Y muchas veces la persona, por cambiar de estado de ánimo, es sentirse mejor, ya le duele menos, ya tiene otra mirada frente a su problemática. Ya por eso que es súper importante que nosotros también juguemos con el área nuestra, pero también juguemos y no perdamos de vista el tema emocional de cada uno de los pacientes. Bueno, sin duda que para mantener la autonomía de los pacientes es importante el ejercicio. Nosotros somos promotores de eso. Entonces, siempre una persona va a ser más autónoma si hace ejercicio saludable, por supuesto, aeróbico y de fuerza principalmente. Importante una nutrición adecuada, sin duda, como coadyuvante del ejercicio. Y bueno, el uso de ayudas técnicas que pueden ser no solamente adecuaciones de infraestructura del hogar, sino que también pueden ser órtesis, prótesis, que permitan darle independencia y movilidad a las personas en el día a día. ¿Por qué nosotros utilizamos el ejercicio como forma de restablecer quizás un desequilibrio? Porque ustedes saben que el organismo siempre busca la homeostasis, siempre busca el equilibrio. Por lo tanto, el ejercicio rompe un poco esa situación y hace que el organismo tenga que adaptarse, que es uno de los principios del entrenamiento. Cuando vimos el entrenamiento el semestre pasado, veíamos de que para yo ir mejorando una condición, tenía que producir un estrés para producir de alguna forma una desadaptación, desadecuación, un desequilibrio, y el organismo quisiera sortear esa barrera, esa meta que yo puse nueva, y de esa forma se iba progresando, ¿ya? En el entrenamiento de una cualidad deportiva, por ejemplo, en particular, o en el entrenamiento de la fuerza muscular, o en el entrenamiento de la resistencia. Y siempre en el entrenamiento que cogí buscando una escala más alta para desestabilizar al organismo y logre llegar a ese escalón más alto y luego
lo mantengo un tiempo y luego nuevamente genero ese estrés para desestabilizar, producir equilibrio y luego el organismo quiera subir y ir progresando así indefinidamente. Bueno, importante sin duda tanto el apoyo profesional como el apoyo de nosotros, como la intervención psicológica, porque muchas situaciones de dependencia traen consigo problemáticas psicológicas, porque sin duda que una persona que empieza a ser dependiente de otros pierde un poco su dignidad. Piensa que hay personas que no pueden ir al baño solas, personas que no se pueden bañar, ¿ya? Y eso hace que esa persona sin duda caiga en un estado emocional, en algunos casos momentáneo y en otros casos un poco más permanente, depresivo, ¿ya? Debido a esa condición, ¿ya? Sin duda de que adaptar el entorno, adaptar las condiciones de seguridad, hacer ejercicio físico, son, digamos, las recetas para poder disminuir los grados de dependencia que pudiera tener una persona, ya sea por un desgaste en el tiempo de su condición física, de su estado físico, o por una situación de alguna discapacidad. Ya, entonces, el equilibrio, los tres conceptos, se requiere el ejercicio físico, entorno accesible y apoyo emocional, sería como la triada que vendría a dar solución a problemáticas de personas en poblaciones de riesgo, en poblaciones especiales, para poder superar. Y la primera población especial que vamos a ver, que no es de riesgo y tampoco de enfermedad, es el embarazo. ¿Ya? Ustedes saben que es una condición fisiológica. ¿Ya? Sin embargo, la embarazada también va a sufrir alguna pérdida de independencia. ¿Ya? ¿Ya solucionaste el tema de tu grupo? Después me dicen quiénes son para explicarlo. Ya, entonces, este es el primer caso de una persona, una mujer, que paulatinamente va a empezar a perder independencia producto de que van a haber cambios físicos que van a hacer que vayan disminuyendo algunas de sus capacidades. ¿Ya? Y también a lo mejor hay que hacer adaptaciones, también tiene que haber a lo mejor apoyo emocional, ¿ya? Para esta condición. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, hoy día vamos a ver un poco cuáles son todos los cambios que ocurren en la embarazada, porque ustedes tienen que tener claro, todo esto apuntado que vamos a hacer ejercicio para embarazada, pero para poder hacer ejercicio para embarazada tenemos que entender qué le pasa a una embarazada, todos los cambios que ocurren y poder tener algún sustento y alguna fundamentación para ustedes definir qué camino van a tomar cuando tengan que hacer una rutina de ejercicio, cuando tengan que tomar alguna decisión. Entonces ustedes van a tener que tener fundamentación para saber si se van por este lado o por este otro lado, ¿ya? Entonces, si hablamos de cambios en la embarazada, vamos a ver que hay tres tipos de cambios, ¿ya? Un cambio es el que es evidente para la madre, quizás es evidente para todos, ¿ya? Como son el aumento de peso, el aumento de la panza, el aumento del tamaño de las mamas, la poliuria, que es, si bien tienen el mismo volumen de orina, que es diferente a la poliuria, porque en la poliuria hay mayor volumen de orina, acá es el mismo volumen de orina, pero sí hay una sensación de ir al baño más veces. ¿Vale? Hay estreñimiento justamente porque a lo largo de todo el embarazo la musculatura lisa se relaja, así sin distinción. Toda la musculatura lisa se relaja con todas las complicaciones que vamos a ir viendo cuando vayamos viendo sistema por sistema. ¿Qué pasa si se relaja la musculatura lisa? Bueno, una de las cosas en el aparato gastrointestinal es que ocurre estreñimiento debido a que hay una relajación de la musculatura lisa. Ya pirosis, que también es una sensación muy común en la embarazada en el primer trimestre, que tiene que ver con el reflujo, esa sensación
sensación de quemazón que empieza a subir por el esófago, girosis. Hiperpigmentación de la piel, eso lo ven todos, las embarazadas que empiezan a ponerse como manchitas en la cara, la línea del abdomen se empieza a marcar más oscura. Entonces esas son manifestaciones y cambios que son observables por la madre y quizás por el resto, ¿ya? Cambios que se dan en el embarazo. Después están los cambios que son evidentes solo en la exploración física de un médico, como por ejemplo, que baja la presión arterial, lo que podrían pensar ustedes que aumenta en el último trimestre, recién aumenta, pero no en todo, porque se relaja la musculatura lisa. Los vasos sanguíneos tienen musculatura lisa, por lo tanto los volúmenes se hacen mayores, por lo tanto la tensión arterial baja en la embarazada. Y hay un aumento de la frecuencia cardíaca, entonces eso lo puede detectar el médico, ¿ya? La embarazada si se toman el pecho. Y hay cambios que son solo detectados con estudios paraclínicos que tienen que ver con estudios de laboratorio, ¿ya? Como son los cambios de la biometría hemática que tienen que ver con el hemograma. Hay un cambio, ¿ustedes han escuchado que las embarazadas siempre tienen que tomar hierro? Le baja el hematocrito, ya hay un cambio en la biometría hemática en todas las células sanguíneas, empiezan a cambiar sus concentraciones. Y eso solamente lo podemos ver con exámenes de laboratorio, también hay cambios en la orina, en el pH, etc. Bueno, desde el momento de la fecundación, de la concepción, van a comenzar a experimentarse cambios fisiológicos, ¿ya? Desde el momento de la concepción. ¿Y eso qué significa? Que cada sistema desde ese momento se empieza a preparar para los cambios que van a venir y las demandas que va a tener el embarazo a medida que van transcurriendo los trimestres, ¿ya? En el embarazo lo vamos a dividir en tres partes: primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿ya? Y los cambios fisiológicos los vamos a asociar a esos trimestres y el tipo de ejercicio, porque los cambios son como bien marcados. También vamos a asociar a ejercicios más indicados para el primero, para el segundo y para el tercer trimestre. Así que siempre vamos a hablar primero, segundo y tercer trimestre. Hay una premisa fundamental que no se le tiene que olvidar nunca en la vida, ¿ya? Si van a trabajar con embarazada, es que el ejercicio tiene que ser seguro para la madre y para el feto, para ambos, ¿ya? El problema es que yo a la madre puedo estarla viendo y tener algún grado de feedback de cómo está percibiendo el ejercicio. ¿Puedo usar una escala que se llama ¿cómo? ¿Que también me ayuda a eso? ¿Cómo se llama la escala que me permite dar un feedback acerca de cómo la persona está percibiendo el ejercicio? ¿Fuerte y claro? Ustedes pasaron la asignatura pasada. Señor, ¿cómo se llama? Escala de... ¿Ah? De Borg, la escala de Borg, no se olviden nunca, y ese es el instrumento que nosotros tenemos, la escala de Borg. Es el instrumento que tenemos para poder saber cómo está sintiendo ese individuo el ejercicio. Recuerden que cada persona siente el ejercicio diferente, porque una persona, a lo mejor hay una entrenada que está al lado de una súper sedentaria, por lo tanto un mismo volumen de ejercicio, una misma intensidad de ejercicio, lo va a sentir diferente cada persona, y una embarazada lo va a sentir muy diferente además, porque además de tener una condición física definida, tiene una condición especial, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando queremos asegurarnos de que estamos bien con la dosis de ejercicio que estamos administrando, recuérdense que nosotros administramos dosis de ejercicio, que es el dosis que, como un fármaco, que es el ejercicio, tenemos que ayudarnos para saber, porque a veces generalmente pasa en los hombres como ellos tienen que demostrar que son siempre fuertes, nunca dicen cuando están apenas con el ejercicio. Uno ya lo empieza a notar cuando ya está un poco pálido, también medio verde, pero ellos uno les pregunta cómo están, siempre dicen que están bien. Quizás los jóvenes no, porque miran así como, pero las personas un poco mayores, de repente les cuesta aceptar que pueden tener una condición física que no es como la que tenían cuando eran más jóvenes. Entonces, la escala de Borg de alguna forma transparenta cómo es la percepción y cómo está percibiendo el ejercicio, y además nos da seguridad a nosotros de que podemos seguir, ¿no es cierto? O paramos el ejercicio ahí porque la persona no está bien, o seguimos aumentando el ejercicio, ¿ya? Bueno, entonces, importante que
que tenemos que tener claro que el ejercicio tiene que ser seguro para la embarazada, y con la embarazada es fácil porque la vemos y podemos aplicar la de Bohr para saber cómo está sintiendo. Sin embargo, para el feto es difícil, porque tenemos que si la embarazada ya está sintiendo el ejercicio como muy excesivo, el feto con mayor razón, ¿sí? La forma de poder nosotros identificar cómo está recibiendo el ejercicio el feto es si tuviéramos un aparato que cada vez son más accesibles, creo yo, que se pone en el electrodo que se pone en la bolita de la mamá y que captan la frecuencia cardíaca del feto, ¿ya? Acuérdense que la frecuencia cardíaca del feto es muy acelerada. Sin embargo, hay que tener claro cuánto es la frecuencia cardíaca normal, y el feto cuando empieza a aumentar su frecuencia cardíaca es que está viendo quizás un sufrimiento, porque tiene que, para satisfacer sus demandas, tiene que, para mantenerse, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y eso no debería de ocurrir. Por lo tanto, siempre en estos lugares que hacen actividad física para la embarazada, muchas veces tienen esos aparatitos para ir controlando cómo está el feto y cómo está recibiendo el ejercicio, ¿ya? Entonces, siempre seguro para la madre. Cambio fisiológico. Vamos a partir por los cambios endocrinos, porque es lo primero que cambia desde el momento de la fecundación. Empiezan a haber cambios fisiológicos. Y ahí vamos a conocer una hormona súper famosa, que es la gonadotropina coriónica, ¿ya? Esta hormona es una lipoproteína, y fíjense que se libera por el embrión cuando se implanta en el útero, ¿ya? Desde que se produce la fecundación, ¿no es cierto? En un momento hay un viaje como de 6 días hasta que se implanta en el útero, ¿ya? Y cuando se implanta, se comienza ya a secretar esta hormona, ¿ya? Por eso que es conocida como la hormona del embarazo, ¿ya? Porque el que ella exista es porque hay embarazo, porque solamente se libera en esa situación, cuando el embrión se implanta, ¿no es cierto? Recién empieza a secretarse cuando se implanta en el útero. Entonces yo me imagino que ustedes conocen que hay test de embarazo. Hay algunos que son cuantitativos y hay otros que son cualitativos. Los cuantitativos, y ahora yo vi hace poco, no sé si yo la vi hace poco o salió hace poco, un test de embarazo que te dice las semanas, que no solamente se dice, los cuantitativos son aquellos que pueden medir la cantidad de la gonadotrofina coriónica, que en la primera parte del embarazo va creciendo hasta que llega un momento que baja, después vuelve a subir un poquito. Pero en la primera etapa del embarazo, que es donde se quiere pesquisar si está embarazada o no una mujer, entonces va subiendo. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de gonadotrofina coriónica, ese test seguramente cuantifica eso y puede definir la semana de embarazo ya, esos son los cuantitativos. Y yo podría saber a ciencia cierta, porque la orina no es el mejor indicador. El mejor indicador es hacer un examen sanguíneo de la gonadotrofina coriónica, ¿ya? Si quieren estar seguros, o sea, esos test son como a descartar, quizás, y no son tan seguros. Ya, sin embargo, un examen sanguíneo de la gonadotrofina coriónica te dice si estás embarazada, ¿ya? Y hay un test de embarazo cualitativo que simplemente te dicen si estás embarazada o no, pero no pueden identificar el tiempo que tienes de embarazo, ¿ya? O si estás o no estás, ¿ya? Ahí les puse un video que habla sobre los test y de la hormona gonadotrofina coriónica, que lo pueden ver en la casa, y hace mención de lo que les estoy comentando. Entonces la gonadotrofina, fíjense que empieza del tercer a cuarto mes entre el 9 y 130 micro, no sé qué, por ml, la cantidad y la concentración va aumentando, llega al pic entre la semana 7 a la 12, después baja un poquito y después en las últimas semanas comienza, sube, ¿ya? Pero en la primera parte, digamos, en los primeros meses del embarazo, dentro de las primeras semanas, entonces empieza a creciendo. Eso permite a que se pueda cuantificar qué tanta data es la data del embarazo cuando se produce. Si observamos acá, vemos cómo la sensibilidad que tiene un examen sanguíneo y un examen de orina respecto a la gonadotrofina coriónica, donde en relación a los primeros días de gestación, de los 5 a los 25
subiendo la sensibilidad en la medida que yo o tomo un examen con sangre, que lo puedo detectar en menos días. En cambio en la orina más seguro va aumentando la sensibilidad de poder detectar. Por lo tanto, si quieren tener seguridad si están embarazados o no, es el examen de sangre, ¿ya? Porque el examen en el otro se puede equivocar. Más aún si en el primer mes. No solamente hay una presencia y un aumento de la hormona gonadotropina coriónica, sino que también hay otras hormonas, como por ejemplo la relaxina, que va a ser súper importante para nosotros, porque la relaxina tiene que ver con la relajación de los ligamentos, ¿ya? La relaxina se empieza a secretar y empieza un poco a aumentar su concentración a medida que van aumentando los trimestres, y la relaxina actúa no de forma diferenciada, sino que sobre todos los ligamentos, ¿ya? Porque va buscando llegar a una etapa final en la última semana de tener reblandecido el ligamento. ¿Qué ligamento creen ustedes que le interesa al organismo que se reblandezca para prepararlo para la fase de parto? ¿Qué ligamento participará de alguna forma? Hablando de parto normal, por supuesto. ¿Qué ligamento me facilita la apertura del canal de parto si está más blando? Será el ligamento de la pelvis, ¿no? ¿Cuál podrá ser el más importante? ¿Cómo se llama? El de la sínfisis púbica, ¿ya? Por lo tanto, la relaxina lo que busca es reblandecer, principalmente va para allá, reblandecer, y la sínfisis púbica, el momento en la vida, si es que no hay alguna patología, por supuesto, donde hay movimiento en esa sínfisis en el momento del parto, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiere el organismo es que ese ligamento esté reblandecido para que facilite la apertura y pase la cabeza principalmente del feto para que desarrolle el parto. Entonces, buscando ese reblandecimiento, resulta que la relaxina no es selectiva y hay una distensión, relajación de todos los ligamentos, y eso es una complicación para nosotros, porque nosotros queremos hacer ejercicio con la embarazada. Entonces la embarazada está expuesta ¿a qué? Si ahí está el ligamento reblandecido aquí y hacemos a alguien hacer ejercicio, ¿a qué se expone? ¿Aún? ¿A una qué? Sí. A lesionarse, como por ejemplo un esguince, correcto. Entonces, con todas las complicaciones que ya podemos imaginarnos, pero todavía no nos dimensionamos, que puede tener una embarazada cuando hace ejercicio. Además, tenemos que tiene ligamentos reblandecidos, que pueden producir subluxaciones, que pueden producir esguince, que hay inestabilidad, que se puede caer, por supuesto, ¿ya? Entonces, además, estamos hablando en el sistema endocrino, además de aumentar la relaxina, aumenta el estrógeno, por supuesto, la progesterona, que causan retención de líquido, que son las responsables del crecimiento mamario, uterino, hipotonía de la musculatura lisa, que ya lo dijimos, y eso altera la función gastrointestinal. Hay una situación que se da, que es fisiológica, que es que la hipófisis aumenta 3 veces su tamaño debido a la hiperplasia y hipertrofia de las células que van a producir la prolactina. ¿Para qué servirá la prolactina? ¿Se acuerdan ustedes? Muy bien, debido a que ocurre esta producción de prolactina, entonces ocurre este aumento de la hipófisis, pero es un aumento fisiológico que después cambia al terminar el embarazo. Cambios gastrointestinales, estos son importantes para nosotros porque a veces son limitantes para la embarazada para hacer ejercicio, porque las embarazadas nosotros siempre caricaturizadas siempre andan como con náusea, ¿no? Entonces, y una embarazada y una persona con náusea, ¿le darán ganas de hacer ejercicio? No, ¿no es cierto? Entonces, es común la situación nauseosa, ahora es súper relativa,
porque hay embarazadas que no tienen náuseas nunca, hay otras que tienen hasta los 6 meses náusea, hay algunas que en un embarazo no tuvieron y en el siguiente embarazo sí tuvieron, entonces es súper relativo el tema de las náuseas. Generalmente se quita a mitad del embarazo, como a la semana 20. La sensación nauseosa es generalmente a principios de la mañana, por lo tanto si ustedes van a hacer un programa de ejercicio, no hagan ejercicio con las embarazadas temprano, háganlo como de las 10:30 para adelante, porque generalmente las embarazadas que tienen esa condición nauseosa lo tienen en la mañana, ¿ya? Y después ya de eso se les pasa y estarán más disponibles para hacer ejercicio. Bueno, cuando les hablé de la virosis y que a propósito de la acción de las hormonas, que hay una relajación de la musculatura lisa, ocurre, ¿no es cierto?, que se ven alterados, se produce una regurgitación por esta situación y además sumado a que aumenta el volumen del útero y eso hace presión sobre el estómago que además estimula más que se devuelva el contenido oral, ¿ya? Sumado a esta relajación de la musculatura lisa. Y todo esto, además del estreñimiento que ya les comenté, la distensión abdominal, hace que haya malas conductas alimentarias, hayan cambios en el apetito, ¿no es cierto? Y esto puede a veces bajar la motivación para hacer ejercicio. Afortunadamente no se llega hasta la mitad del embarazo a las que sufren esa condición. Vamos a ver ahora cambios metabólicos. Y en los cambios metabólicos hay, en la primera parte del embarazo hay una situación anabólica, ¿ya? Donde se empiezan como a generar reservas, proyectando que después el organismo va a ser más demandante en la segunda mitad del embarazo, porque vamos a tener un feto que ya está más grande y que va a tener demanda, ¿ya? Por lo tanto, en la primera parte es un proceso anabólico donde voy juntando reservas energéticas y en la segunda mitad es un proceso catabólico donde voy gastando esas reservas que acumulé en la primera etapa del embarazo, ¿ya? Yo les voy a subir el PPT, el PDF de la clase. Fíjense que la tasa de metabolismo basal, recuérdense que ese metabolismo basal, señorita Luyo, la base, ¿no es cierto? El gasto básico, solo por existir, ¿ya? Y fíjense que esa base de solo por existir en el embarazo aumenta en un 15% al inicio del embarazo y llega hasta aumentar en un 30% por todas las demandas que se van a producir durante la etapa del embarazo. Entonces, si eso es así, una mujer va a requerir aproximadamente unas 300 calorías extra solo por el hecho de estar embarazada, ¿ya? Ahora, si a eso le sumamos, si va a hacer ejercicio, debería de requerir extra diariamente unas 500 calorías, ¿ya? Las bases, por solo el hecho de estar embarazada, 300 y unas 200 más en el caso de que haga ejercitación. Hay una situación que se da a la embarazada y todo lo que les estoy contando es para que ustedes lo tomen en cuenta cuando vayan a hacer una rutina de ejercicio, ¿ya? Todo, le pasan muchas más cosas a la embarazada, pero estas son las que se relacionan con eso y ustedes van a tener que tenerlas claritas para tomar definición. Las capacidades termorreguladoras también se ven alteradas, ¿ya? Hay un aumento del metabolismo y entonces se produce un calor excesivo. Las embarazadas siempre tienen calor, ¿ya? Las embarazadas tienen formas de disipar ese calor y ¿han escuchado ustedes que las embarazadas siempre son bonitas, siempre están lindas las mujeres embarazadas? Y yo creo que sí, se ven así. Primero porque tienen calor, entonces hay una vasodilatación periférica constante, entonces siempre están como rosaditas, ¿ya? Porque están tratando de sacar ese calor que sienten. Ella mantiene una sensación de sudoración, también tratando de disipar ese calor, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando hagan ejercicio, la embarazada ya va con una situación de base que siente calor. Y ustedes saben que con el ejercicio, que produce agitación, aumenta ese calor. Entonces no perder de vista de que hay esa sensación alterada en una embarazada. Además las embarazadas se ven bonitas porque se le ve la piel urgente, porque hay edema, ¿ya? Y generalmente se hinchan, o cuando se ven estiradas, hasta las arrugas se le borran. Entonces, pero eso tiene una explicación fisiológica. Diabetes
mellitus gestacional. Esto también no es relativamente común. Es una situación que desaparece, que solamente se da en el embarazo. En muy pocos casos se podría mantener, se ha mantenido diabetes antes, en general es una diabetes fisiológica. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que el páncreas empieza a aumentar las demandas de nutrientes, ¿ya? Por lo tanto hay un aumento del nivel de insulina, ¿ya? Tratando de que, recuerden que la insulina es el paso para que la glucosa pueda ser absorbida por los músculos y por los tejidos. Por lo tanto, los tejidos tienen más requerimiento, por lo tanto tengo que tener más insulina, que es ese paso, ¿ya? Entonces, es tanta la demanda. ¿Alguien ha firmado la lista? Levanta la mano. Hay dos personas más, aparte de Gerson, atrás, que no han firmado. Ya, entonces, como tengo una situación de demanda, entonces se empieza a secretar más insulina para cubrir esa demanda. Recuerden que la primera parte del embarazo era un espacio anabólico. Y entonces hay una hipertrofia, porque el páncreas se siente tan demandado que tiene que, para poder cubrir las necesidades, empieza a aumentar la hipertrofiarse, ¿ya? Las células beta del páncreas que están encargadas de la secreción de insulina, eso lo tenemos en la asignatura pasada, que se aumentan de tamaño, viene hiperplasia, ¿ya? Y entonces hay una mayor producción, ¿no es cierto? Y hay una mayor sensibilidad al inicio del embarazo, ¿ya? Para que se pueda generar. Sin embargo, después viene una resistencia, ¿ya? Progresiva a la insulina. ¿Y qué pasa? Si ya hay una resistencia a la insulina, la glucosa no puede pasar a los tejidos, por lo tanto se empieza a almacenar dentro de la sangre y caigo en una situación diabética. Ya por eso que se dice que el embarazo es una situación diabetogénica, porque si bien llega un momento que hay una suerte de resistencia a esa insulina, a pesar que se produce más, no es eficiente la insulina y empieza a aumentar la glucosa dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esa situación en algunas es más exagerada que en otras, por lo tanto algunas caen en esta diabetes gestacional. ¿Qué pasa? Y eso se relaciona y se fundamenta con esto, que algunas hormonas del embarazo afectan el metabolismo de la glucosa. Y esto se da porque el lactógeno placentario, una sustancia que se secreta a la placenta, tiene efectos anti-insulina, ¿ya? Y lipolíticos que son malos, ¿ya? Entonces, el que sea anti-insulina significa que no deja que la insulina actúe, por lo tanto, si la insulina no actúa, se empieza a acumular la glucosa dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y entonces aumentan los niveles de glucosa en el caso materno, y esto hace a la vez que haya más disponible, si hay más glucosa en el plasma, está más disponible para que lo pueda absorber el feto, porque el feto también requiere, ¿no es cierto?, alimentarse y también requiere glucosa, ¿ya? Hay otras hormonas, ¿no es cierto?, que también son propias del embarazo, que también son antiinsulínicas, que también colaboran con este proceso. Entonces, para poder revertir eso, ¿qué podemos hacer? Por un lado, manejar la alimentación, y por otro lado, ¿qué más podríamos hacer para manejar este estado diabetogénico de la embarazada? La alimentación y el ejercicio, por supuesto. Entonces, eso es importante. Yo cuando diga, ¿y por qué la embarazada tiene que hacer ejercicio? Hay una respuesta, entre todas hay una cosa que vamos viendo más adelante, porque ayudo a mantener el equilibrio con estas situaciones que se van dando en la embarazada, como por ejemplo la situación de diabetes. Entonces, si ejercitando 3 a 4 veces por semana durante 30 minutos, hay un mejor control de la glucosa maternal, ¿ya? Y además de todos los otros beneficios que tiene el ejercicio, por supuesto, ¿ya? En la embarazada, sin duda, y lo vamos a ver cuando hoy día estamos viendo los cambios, lo que pasa con la embarazada, después vamos a ir al ejercicio obviamente tal. El ejercicio nosotros lo prescribíamos en función de una dosis, de definir una dosis, ¿no es cierto? Y alguna forma de prescribir la intensidad, que es el parámetro más sensible, era en función de para prescribir la intensidad del ejercicio. Yo lo usaba, podía usar muchos parámetros, pero el más conocido y el más usado era
que de base tengo que tener sesiones más cortas y menos intensas, independientemente de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, por supuesto, que me da un indicio, que me sirve para yo corroborar objetivamente cómo está sintiendo esa persona. Sin embargo, la forma de corroborar mejor, aunque es subjetivo, pero es lo que me dice el paciente, cómo está percibiendo el ejercicio, es la escala de Borja. Cambios inmunológicos en la embarazada, ya a lo mejor no lo habían pensado. En el embarazo se presenta un fenómeno que se llama tolerancia inmunológica. Tolerancia inmunológica. ¿Qué pasa? Que eso se da para que pueda mantenerse el embarazo, por supuesto. Que llegue el embarazo a condiciones normales y atentas. Si nosotros hacemos este análisis, en el embarazo está desarrollándose un nuevo ser genéticamente diferente al organismo materno. Genéticamente diferente al organismo materno. Por lo que debe haber un mecanismo de tolerancia inmunológica para evitar que el sistema inmunológico de la madre lo ataque y no lo reconozca, porque este es un ser genéticamente diferente. ¿Qué ocurre eso? Hay una situación de tolerancia en condiciones normales. Eso quiero que no lo tengan ahí diferente. Cambios cardiovasculares y hematológicos. Porque hay alguna embarazada que no se da esa situación de tolerancia inmunológica, entonces abortan el ya, entonces los cambios cardiovasculares y hematológicos, acá vienen hartos cambios importantes. Hemodinámico del embarazo, hay un aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la volemia, ¿ya? Y este aumento se da a partir de la 6ª semana de gestación. Empieza el aumento, no aumenta drásticamente, ¿ya? Pero empieza ese aumento desde la 6ª semana de gestación. Y por supuesto, el aumento varía dependiendo del tamaño del feto, ¿ya? Si el feto es más grande, va a aumentar más el volumen sanguíneo. Si tengo mellizo, trillizo, cuatrillizo, aumenta más el volumen sanguíneo, ¿ya? Entonces, el aumento del volumen de sangre es directamente proporcional al tamaño del feto o la cantidad de fetos que estén presentes, ¿ya? Ocurre también de que el flujo sanguíneo se va a redistribuir. ¿En qué sentido? En que va a irse a sectores que son más sensibles y lo necesitan más en este periodo, como son la piel, los riñones, las glándulas mamarias y principalmente la placenta y el útero, ¿ya? La placenta y el útero. La 4ª parte de la volemia se va a la placenta y el útero, ¿ya? La 4ª parte de la volemia se va a la placenta y el útero para cubrir las demás, ¿ya? Eso. Algún desglose de lo que pasa y los cambios que hay en el sistema cardiovascular. Entonces hay aumento del gasto cardíaco, que si recordamos es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, o sea, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, el aumento del gasto cardíaco llega hasta un 50% entre las semanas 16 y la 20, ¿ya? Y si partó la volemia en 4.6 litros por minuto, o sea, el gasto cardíaco, perdón, llega a 8, se duplica prácticamente, ¿ya? Entonces, hay un aumento del volumen plasmático, hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay una reducción de la resistencia periférica, que ya lo vimos porque había una relajación de la musculatura lisa y que bajaba la presión arterial. Entonces eso va a permitir tener volúmenes adecuados para la circulación y la perfusión, ¿no es cierto?, de la placenta. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Ya lo comentamos antes, de que ¿qué pasa? Que hay una situación de anemia dilucional, ¿ya? Como hay un aumento del volumen sanguíneo, este aumento del volumen sanguíneo lo hace principalmente a expensas del plasma. Entonces el plasma aumenta más que los otros elementos de la sangre. Por lo tanto, cuando hago una comparación de la cantidad de glóbulos rojos en relación a los glóbulos al plasma, este queda en menor cuantía. Por eso se habla de una anemia dilucional y por eso que generalmente a las embarazadas se les da hierro, ¿ya? Esta anemia fisiológica dilucional, ¿ya? Y baja, ¿no es cierto?, la cantidad de glóbulos rojos en un 15% en relación a las mujeres no embarazadas.
¿Qué pasa? Que en algunos casos la deficiencia de hierro, ¿ya? Puede producir algunas alteraciones, ¿ya? Yo, o sea, les dije recién de que hay un suministro extra que casi en todas, diría yo, las embarazadas se les da, que tiene que ver con hierro dentro de las normativas que son típicas de una embarazada. Entonces, y lo que quiere y lo que busca es aumentar la hemoglobina, tanto para que eso vaya a colaborar en la placenta y el feto. Y algunas déficits de hierro pueden provocar fatigas, mareos, disminución de la resistencia al ejercicio. Por lo tanto, una embarazada, la embarazada ustedes saben que se hacen controles frecuentes. Es súper importante que ustedes puedan tener acceso quizás a esos controles o a ver esos parámetros o esos exámenes sanguíneos, o que las embarazadas le comenten porque una situación de déficit de hierro, o sea, un hematocrit muy bajo, puede provocar fatiga, mareos y disminución de la resistencia al ejercicio de la embarazada, ¿ya? Todas estas situaciones que no se condicen con llevar una rutina de manera adecuada de ejercicio durante el embarazo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta. En el embarazo la frecuencia cardíaca se ve alterada, la frecuencia cardíaca aumenta y algunas de estas son los parámetros que hacen que se aumente. Aumenta el peso, ¿ya? Aumenta el peso. Y eso es inevitable y va aumentando sí o sí. Ojo que hay otra premisa fundamental para realizar ejercicio para embarazada. Les dije que la premisa fundamental era, que ya nombré, era que el ejercicio debía ser seguro para la madre y el feto. Y otra cosa es que cuando van a hacer ejercicios, incluso las embarazadas obesas que están en una condición de obesidad cuando quedan embarazadas y el embarazo, nunca el ejercicio para embarazada va a ser para una embarazada para bajar de peso. No, ¿ya? Va a ser para, quizás, siempre la embarazada tiene que ir aumentando el peso porque eso tiene que ver con las demandas que se van dando a medida del feto, a medida que va progresando el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, seguro que las embarazadas obesas van a tener una subida de peso más controlada que las que no lo son, pero nunca una embarazada tiene que ir con la idea que va a hacer ejercicio y va a bajar de peso, porque eso no debería de pasar, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca aumenta porque aumenta el peso, porque aumenta el metabolismo basal, ya lo dijimos, aumenta el volumen de sangre, hay una disminución de la presión arterial y la resistencia muscular por el tema de la relajación de la musculatura lisa. La frecuencia cardíaca aumenta en etapas tempranas, ¿ya? Y ya a medida que va avanzando va aumentando más, va entre 12 a 20 latidos por minuto el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ya dije que la tensión arterial disminuía y llega al punto más bajo a la mitad del embarazo, ¿ya? Y esto implica que baja la presión tanto diastólica como diastólica. Sin embargo, en la última parte del embarazo, en el tercer trimestre, la tensión arterial comienza a ser muy cercana a la tensión arterial normal de antes que estuviera embarazada, ¿ya? Entonces la baja, como les comenté ya, se debe a la reducción de la resistencia muscular, la relajación de la musculatura lisa, ¿no es cierto? Básicamente lo que produce que hay una relajación de la musculatura lisa es el aumento del óxido nítrico a nivel del endotelio, ¿ya? Y el efecto que tiene la relaxina y la progesterona que van a disminuir el tono del lecho vascular además, ¿ya? Como tanto el tono del lecho vascular venoso como arterial. Síndrome hipotensivo supino, ¿ya? Eso es algo común en la embarazada, y algunas personas que también experimentan no estando embarazadas, pero se ve exacerbado en las embarazadas que tienen que ver con una sensación de mareo, ¿ya? Y se provoca porque las posiciones de cúbito, principalmente supino, hay una presión, ¿ya? Mientras la embarazada tenga más trimestre, tiene más volumen en su panza, en el útero, por lo tanto la presión es mayor, ¿ya? Y hace una suerte de presión que luego al reincorporarse, al salir de esa posición de decúbito, la embarazada siente alguna suerte de mareos, ¿ya?
Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando trabajamos en una sesión de ejercicio no debemos exagerar los tiempos en que estemos con la embarazada en decúbitos, ¿ya? Principalmente en decúbito en situación plana, podemos trabajar con junio, donde el tiempo es un poco más elevada, ¿ya? Y además por la situación, recordemos, porque todo se va uniendo. Una embarazada en los primeros meses que tiene pirosis, que tiene reflujo gástrico, no le va a aguantar mucho estando tendida, totalmente así, estiradita, porque va a tener esa sensación de reflujo. Entonces yo tengo que adecuar y hacer ejercicios donde hay una pequeña elevación de unos 45 grados, porque la embarazada y todas las personas, para todas las personas, el ejercicio tiene que ser una experiencia agradable. Una embarazada no va a ir más a hacer ejercicio si se siente mal cuando va a hacer ejercicio, ¿ya? Entonces, hay el síndrome de hipotensivo supino, se da principalmente en posiciones de cuerpo supino, donde provoca esta situación de hipotensión. Hay una presión sobre la vena cava inferior, la arteria aorta y la vena cava inferior pueden ser ocluidas, ¿ya? Y ahí vamos a ver un monito y va a depender del tamaño del útero. Entonces, cuando están en esa posición, el volumen del útero hace presión sobre la vena y la arteria, y esto hace esa situación de mareo cuando se reincorporan. Entonces, trabajar los decúbitos laterales, ojo que la vena cava inferior está hacia el lado derecho, entonces no exagerar con los decúbitos laterales derechos. Ya, por lo tanto, tengo que ir variando las posiciones, ¿ya? Variando las posiciones y no trabajar mucho durante los decúbitos supinos y cambiar. Bueno, lo otro que ocurre es que la presión del útero, ¿no es cierto?, que va aumentando de volumen, más en las posiciones de los decúbitos, hago de que el retorno venoso sea más dificultoso, ¿ya? Porque piensen que tiene que vencer la presión que pone el útero por la fuerza de gravedad cuando estoy en una posición de decúbito supino. Y entonces, y esa situación además en posiciones de pie también hace más dificultoso el retorno venoso a la embarazada. ¿Qué es lo que ocurre entonces en la embarazada? Generalmente ninguna se salva, a menos que sean muy jóvenes, que cuando somos jóvenes en realidad como que todos los cambios y todas las situaciones complejas no se dan con tanta exacerbación como si cuando ya son más añosas. ¿Qué ocurre en las embarazadas? ¿De qué se queja la embarazada? ¿Qué le apareció durante el embarazo o en las últimas trimestres? Las varices. Producto, ¿no es cierto?, de que el retorno venoso se hace más difícil. Si el retorno venoso ya es complejo porque va en contra de la fuerza de gravedad y que por eso las venas, ustedes saben, tienen unas valvulitas que ayudan, y cuando la sangre va subiendo y quiere devolverse, estas valvulitas se cierran para que el retorno no se haga efectivo y sigan su curso. ¿Qué pasa? Cuando hay una presión extra arriba, por lo tanto, la sangre muchas veces se quiere devolver y gana y se devuelve porque la presión arriba, producto del volumen del útero, es mayor. Por lo tanto, estas válvulas, por así decirlo, se vencen porque la presión de arriba es mayor y efectivamente hay un flujo retrógrado y aparecen, y estas lesiones de las válvulas se mantienen, ¿ya? Y estas varices que aparecen en el embarazo se mantienen porque la lesión de la válvula es irreversible, a menos que exista alguna cirugía, algún tratamiento externo, pero una válvula que se venció y que le ganó la presión de la sangre y que se dio vuelta por otro lado y la sangre bajó al otro segmento, esa va a quedar así, ¿ya? Entonces el retorno venoso es complejo en el embarazo. Hay cambios respiratorios también que quizás no son muy conocidos, sin embargo, en los de la vía aérea alta existe una irritación constante de la vía aérea alta, mucosidad en la vía respiratoria, es común que la embarazada se congestione, estornude, ande con una sensación, está predispuesta a la tos, ya por esta irritación que se da en la vía aérea alta. También es común el desarrollo de epistaxia, o sea, el sangre en la nariz, pero el cambio o la alteración respiratoria básicamente se da cuando va avanzando los trimestres y el útero va creciendo y empieza a empujar el diafragma hacia arriba, ¿ya? Y puede llegar a subirlo hasta 4 centímetros en el último trimestre. Sin embargo, la dinámica ventilatoria no se ve muy alterada en la embarazada, porque si bien
disminuye y sube el diafragma, ocurre una situación que se amplía los diámetros torácicos producto de la relajación de la musculatura lisa y la relajación de los ligamentos hace que el diámetro torácico se expanda. Por lo tanto, la variación y la mecánica ventilatoria no se ve tan alterada como si se ve en todos los otros sitios. ¿Ya? Entonces, mire, el aumento de la circunferencia torácica puede aumentar de 5 a 7 centímetros, ya debido a la relajación de los músculos internos. Entonces, la tasa respiratoria aumenta solo ligeramente, 2 respiraciones por minuto, puede aumentar durante el embarazo. ¿Ya? Claro, los cambios respiratorios se van a dar básicamente a expensas del aumento del volumen del útero, por lo tanto, en los primeros trimestres, que no hay un aumento exagerado del útero, no va a pasar nada, porque no hay cambio prácticamente respiratorio, excepto estas irritaciones de la vía aérea alta. Esto siempre es controvertido porque qué ejercicio hacer, hasta cuándo puedo aumentar la intensidad, cómo puedo trabajar. Hay embarazadas, pueden haber una embarazada sedentaria que nunca la vida hizo ejercicio y se le ocurrió justo hacer ejercicio ahora, porque le dijeron que era bueno, que está bien, ¿no es cierto? Pero puede ser sedentarísima y comenzar una rutina de ejercicio, por supuesto que va a ser bien recibida por ustedes. Sin embargo, puede haber una embarazada, deportista, atlética, que quiere hacer ejercicio y que obviamente la intensidad y la ejecución del ejercicio va a ser diferente. Entonces, no hay una receta para decir, sí, hay que considerar de que el tiempo de duración de la sesión se acorta y la intensidad también se baja, pero dependiendo de dónde partimos, porque si hay una embarazada que era deportista y que trabaja en intensidades muy altas, seguramente va a bajar esa intensidad, pero no se compara con una sedentaria que tiene una intensidad, parte con una mediana, porque nunca había hecho ejercicio, por lo tanto, de la media para abajo va a trabajar la intensidad del ejercicio, ¿ya? Que si pueden hacer pesas o no pueden hacer pesas, si la embarazada antes de embarazarse toda la vida había hecho pesas, seguramente va a poder hacer pesas en el primer trimestre y dependiendo que no haya una condición de posible pérdida, porque ahí no puede hacer pesa, o de aborto espontáneo, ¿no es cierto? O de hipertensión, porque ahí tampoco podría ser pesa, ¿ya? Entonces, esto es flexible, ¿ya? Y depende mucho de la historia de la embarazada en cuanto al ejercicio. El aumento, o sea, el embarazo, el consumo de oxígeno aumenta, ¿ya? Y la demanda de oxígeno se hace más considerable cuando hago ejercicio con pesa, por eso no se recomienda mucho, pero sin embargo si hay una embarazada puede hacer pesa, si no puede hacer nunca más pesa, bueno, pero tiene que eso ir bajando la intensidad a medida que aumentan los trimestres. Cuando la embarazada va aumentando de peso, requiere más oxígeno, ¿no es cierto?, para desarrollar durante el ejercicio. Por lo tanto, la capacidad máxima de consumo de oxígeno, o sea, el VO2 max, llega a un nivel inferior, lo alcanza antes de lo que lo alcanzaba cuando no estaba embarazada. Si alguna embarazada hizo el test de Cooper antes y lo llegase a hacer ahora, va a encontrar de que no va a cubrir una distancia como la cubría antes, ¿no es cierto? Porque el nivel de consumo máximo de oxígeno se alcanza antes en la embarazada, porque ahora no tiene muchas más demanda. Entonces la intensidad, por eso que se fundamenta que la intensidad del ejercicio obviamente tiene que bajar en las embarazadas, porque alcanza el nivel de consumo máximo de oxígeno antes, por lo tanto yo nunca voy a trabajar cercano al nivel de consumo máximo de oxígeno, por lo tanto la intensidad baja. ¿Ya? Los cambios renales y urinarios y lo que quedan vamos a verlo en la próxima semana. Sin duda que ustedes van a decir, ¿y para qué quiero saber todas estas cosas de embarazadas si yo no voy a metí a obstetricia, no metí a kinesiología? Porque nosotros tenemos que trabajar con embarazadas, ¿ya? O sea, tenemos que trabajar con todas las personas, pero cada vez más las personas
entienden que el ejercicio es una herramienta saludable y tienen que incorporarlo a la vida, y nosotros tenemos que ser promotores de eso, ¿no es cierto? De que el ejercicio es saludable, por eso que yo me imagino que todos hacen ejercicio porque están convencidos de que el ejercicio saludable tienen que hacerlo, y la embarazada es primordial por todas las cosas que ya he dicho, y es importante que ustedes conozcan los cambios que ocurren para saber cómo voy a prescribir ese ejercicio para esta persona que ya hemos visto hasta ahora. Tiene muchos cambios y yo tengo que saber entenderlos. ¿Alguien acá tiene hijos? Las dos, ya. Entonces, ¿le ha hecho sentido un poco lo que les he dicho? Entonces, ellas han vivido la experiencia. Entonces, una embarazada que tiene que entender primero que tiene que hacer ejercicio, por supuesto, y el que le va a prescribir el ejercicio tiene que estar claro con lo que le está pasando a esa embarazada, para que esa embarazada se motive y quiera ir a hacer ejercicio, no porque simplemente porque es bueno, porque me siento bien, porque voy a ver avances, ¿no es cierto?, en mis capacidades, quizás me voy a sentir mejor, voy a controlar la diabetes, voy a mantener quizás la tonificación. Entonces ahí en la práctica con el profesor Héctor van a ir viendo desde cómo, cosas muy básicas y muy simples, como cómo se tiende una embarazada en la colchoneta, porque a lo mejor no lo han pensado, pero para ustedes cuando le dicen tírense a la colchoneta, ustedes se tiran de golpe, ¿no es cierto? Claro. Pero una embarazada no puede hacer eso. Y después cómo se levanta de ahí, ¿no es cierto, chiquilla? Cómo llegas y luego cómo... Entonces, todas esas cosas como básicas ustedes las tienen que aprender para saber cómo van a tratar a una embarazada, tratar de empatizar con una embarazada. A lo mejor se van a poner un almohadón en la guata y van a tratar de hacer cosas y ver que hay muchos ejercicios, muchos cambios, que lo vamos a ver la próxima semana, en la postura, que se van a ir dando en la embarazada. Tengo que tomar en cuenta cuando voy a inventar un ejercicio para la embarazada, voy a hacer un ejercicio, tengo que tomar en cuenta todas estas condiciones, ¿ya? Ya tenemos que tiene el reflujo, ¿no es cierto?, que el síndrome hipotensivo supino, muchas cosas que voy a tener en cuenta cuando voy a diseñar una sesión de ejercicio para una mujer embarazada, y que esta sesión va a ser diferente si está en el trimestre 1, en el trimestre 2 y en el trimestre 3. Porque en el trimestre 1, quizás cuando puedo aprovechar, puedo hacer abdominales, sí, puedo hacer abdominales. Una embarazada en el trimestre 1 puede ser, y quizás en el 2 también, pero en el 3 ya no, ¿ya? Cuando estoy trabajando en el último trimestre, estoy casi enfocándome en lo que viene, que es la etapa como culmine del embarazo, que es el parto, ¿ya? Por lo tanto, en el último trimestre voy a estar enfocado. Y en las dinámicas de ejercicio para embarazada también hay mucho de educación, ¿ya? Están trabajando y están educando a la embarazada de lo que viene, ¿no es cierto?, de qué va a pasar en el periodo del parto. En las dinámicas de ejercicio para embarazada, a veces las embarazadas no trabajan solas, trabajan con la hermana, con la tía, con la mamá, con el marido, con el pololo. También participan y también se incluyen en esta educación de lo que viene, y principalmente en el último trimestre, de lo que va a pasar en el parto, porque además prácticamente todas las embarazadas cuando van a dar a luz están acompañadas de alguien, y ojalá ese alguien haya sido el que haya participado de las capacitaciones del entrenamiento para embarazadas para el parto. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas?